Hola a todos, mi nombre es Gaby y bienvenidos sean a mi canal Soliloquios Literarios. El día de hoy estoy muy contenta porque les traigo otro video para el especial de fin de año / inicio de año, y en esta ocasión les traigo el book tag de fin de año / inicio de año que he visto en varios canales. Y al igual que el año pasado voy a hacer la versión que vi en el canal de abril, de ensayos de abril. Les dejo los links de ese video y de mi video pasado aquí abajo por si les interesa ir a verlo. Y bueno, sin más preámbulos, vayamos directamente a estas 12 consignas. La primera de ellas está relacionada con el mes de enero y es mencionar el primer libro que leíste en el año 2017. En mi caso, el primer libro que terminé fue Cartas a un joven novelista de Mario Vargas Llosa. Este fue un libro que amé demasiado y que creo que seguirá siendo uno de mis favoritos de la vida. Fue un libro que me gustó tanto que lo posicioné en mi lista de libros favoritos del 2016, ya que de verdad quería recomendarlo. Y básicamente es una especie de recomendación y cartas que Mario Vargas Llosa hace a los jóvenes escritores, sobre todo a aquellos que quieran escribir novelas. Y en cada carta va hablando un poco del oficio de escribir y también de algunas de las características más importantes de las novelas. Me gusta muchísimo porque creo que a pesar de que va muy dirigido a escritores, puede ayudarle mucho también a lectores que estén interesados en conocer un poco más de la estructura de las novelas y sobre todo de cuáles son los aspectos más importantes a tener en mente en el momento de que se quiera leer o analizar una novela. De verdad me parece un libro espectacular y se lo recomiendo mucho. Y debo decir que ese fue el primer libro que completé en el 2017, sin embargo, el primer libro que leí en su totalidad en el 2017 fue De repente llaman a la puerta de Edgar Queret, un compendio de cuentos del autor que la verdad me gustó muchísimo. Son un poco más de 35 cuentos que son con temas y con personajes bastante variados y que hablan de una diversidad de temas que me pareció muy interesante. Debo mencionar que la forma de escribir del autor se me hace muy buena. Nos logra compartir una historia y sobre todo muchas emociones en un espacio bastante corto. Algunos de sus cuentos no pasan de las 5 páginas o incluso de la página, y siguen transmitiendo bastantes emociones y siguen llevando bastante a la reflexión. De verdad les recomiendo mucho el libro, sobre todo si tienen algún interés en temas como la soledad, la violencia, el vivir en el extranjero, el amor, el desamor, las mentiras y el efecto que pueden tener en los demás, o digamos que cuestiones muy creativas sobre cómo las mentiras pueden afectar a los demás, y sobre todo si también les interesa leer sobre lo que es la añoranza a la niñez. Creo que estos temas son recurrentes en muchos de los cuentos y de verdad son cuentos que yo creo que valen bastante la pena leer, así que ojalá que le den una oportunidad. La segunda consigna está relacionada con febrero y es mencionar el libro más corto que leíste en el año. El libro más corto que leí se llama Yo digo tomate, tú dices tomate, ella dice asesinato, de Duncan Whitehead. Fue un libro que leí de pura casualidad, pensé que era un libro y no un cuento, pero pues era una historia bastante cortita de 16 páginas y básicamente, como el mismo título lo indica, nos cuenta hasta dónde puede llegar una mujer con el fin de obtener el premio del mejor tomate cosechado. La consigna 3 es marzo y es menciona un libro escrito por una mujer. Aquí les voy a hablar de dos libros que siento que van relacionados con esta temática del feminismo y sobre todo con el sexismo. Y bueno, el primero de ellos se llama Everyday Sexism de Laura Bates. Este es un libro que me gustó muchísimo porque en los diversos capítulos va tratando diversos temas de cómo es que el sexismo se presenta en distintas áreas de la vida. Habla desde política, escuela, trabajo, desde la representación que se tiene de las mujeres en los medios y también de esas pequeñas cosas de la vida cotidiana que van teniendo un impacto en las vidas de todos y sobre todo que demuestran el sexismo tan recurrente que hay en nuestra civilización. Y algo que me gustó mucho y que me hizo reflexionar bastante es que este libro está enfocado mayoritariamente en Inglaterra, un país que se dice que es de primer mundo, y sé que mucha gente pues piensa que el feminismo ya no es necesario, o que no hay sexismo, o que todo está en nuestra imaginación. Sin embargo, este libro demuestra que incluso en esos países donde se cree que ya no hay diferencias y donde se piensa que ya hay equidad de género, pues todavía hay mucho por hacer, ¿no? Entonces es un libro que les recomiendo bastante, es muy sencillo, pero al mismo tiempo es un libro que incita bastante a la reflexión y da bastantes datos, entonces pues es un libro que yo les recomendaría bastante. También quiero mencionar aquí el libro de The Sexual Politics of Meat de Carol J. Adams. Este libro es literalmente un ensayo en donde se conjunta lo que es la teoría feminista con la teoría del vegetarianismo, digamos así. Y es un libro súper interesante. Debo decir que no concuerdo con todas las cosas que menciona la autora, sin embargo es un libro que me gustó mucho porque me hizo reflexionar mucho sobre muchas temáticas, sobre todo ver esta conexión entre el feminismo y el vegetarianismo.
Y son dos teorías que pareciera que están aisladas, sin embargo, pues tienen mucha relación, ¿no? Porque uno no puede decir que está en contra de la opresión de un grupo y al mismo tiempo, pues apoyar o al menos estar de acuerdo con la opresión de otro. Entonces me parece de verdad muy buena la analogía y las comparaciones que hace la autora entre eso. Además, habla mucho de la cuestión histórica, desde dónde proviene tanto el feminismo como la idea del vegetarianismo, cómo es que uno puede hablar de estos temas en la mesa y cómo a veces es muy complicado tener estas conversaciones cuando pues la gente tiene opiniones tan fuertes sobre esas. Habla mucho del lenguaje que se utiliza sobre todo para el vegetarianismo, pero pues también para el feminismo y cómo el lenguaje es crítico para estas dos áreas. Y finalmente, algo que me gustó muchísimo de este libro es que hay un fragmento en donde la autora habla de la presencia del vegetarianismo en la obra feminista y sobre todo en la obra general escrita por mujeres. Y de verdad que es un libro muy, muy informativo, con muchas fuentes y con mucha información que yo creo que vale la pena leerse. Así que si les interesa alguno de estos temas, yo creo que de verdad van a agradecer mucho leer este libro y lo van a disfrutar bastante. En el mes 4 hablamos de abril y festejando el Día del Niño nos piden que recomendemos un libro que haya sido infantil. Y aquí sin lugar a dudas me voy a ir con el libro Familias Familiares de Viviane Mansour. Este fue un libro que me encantó desde que lo leí para el League Feminista Lab que hicimos en Libros Before Tipos, quedé enamorada. Es un libro súper cortito, yo creo que lo pueden leer en menos de media hora o una hora. Sin embargo, es un libro que se disfruta muchísimo. Nos cuenta la historia de un niño que tiene una familia con integrantes muy peculiares, ¿no? Que tienen ciertos tics y ciertas costumbres que salen bastante de lo normal y que al mismo tiempo demuestran que la autora es sumamente creativa y original. Y pues total, el niño no se siente muy conforme y muy a gusto con su familia, siente que no pertenece porque él es normal. Y nosotros vamos a seguir esta búsqueda y esta aventura que emprende para buscar a la familia normal. Y de verdad que es un libro muy, muy bonito, con una muy buena moraleja sobre la familia, sobre entender a las personas que pues tienen ideas y comportamientos muy distintos a los nuestros. Habla bastante como de la tolerancia y sobre todo de este ideal de perfección o de normalidad que pues no sabemos si en realidad existe. Es un libro que les recomiendo muchísimo, tanto para pequeños como para grandes. En mayo, y debido a la celebración del Día de las Madres, nos piden que mencionemos el libro que haya tenido la mejor madre. Al igual que el año pasado, en realidad no suelo leer muchos libros que tengan una figura materna, e incluso cuando la hay, generalmente no suele ser así como el ejemplo o una madre muy ejemplar y muy buena. Entonces, después de mucho pensarle, sí encontré algunas madres que me parecieron muy buenas. Y aquí voy a mencionar a muchas madres que se incluyen en el libro de Big Little Lies de Liane Moriarty. Este libro nos narra la historia de 3 mujeres que son madres de familia. De hecho, la mayor parte de la trama se enfoca en su vida como madres. Y debo decir que a pesar de que no todas son madres espectaculares, sí tienen este interés genuino por sus hijos, sí se interesan en que ellos estén bien, en que pues puedan lograr lo que se propongan, en que puedan salir adelante. Y no sé, siento que esa idea y esa intención de siempre querer como lo mejor para los hijos, de apoyarlos, de estar ahí para ellos y de buscar pues su beneficio y que ellos salgan adelante, me parece algo ejemplar. Y por esta razón pues voy a poner a estas madres. Asimismo les recomiendo muchísimo el libro. Es un libro que al mismo tiempo que nos cuenta la historia de estas madres, de su amistad y de muchas situaciones que suceden en sus vidas, también nos habla de un asesinato que vamos a seguir y que vamos a descubrir finalmente qué sucedió y cómo hasta el mero final. Y es un libro muy muy bueno que les recomiendo bastante. El mes que sigue es junio y aquí vamos a celebrar ahora a la contraparte, al padre, y nos piden que mencionemos nuevamente el mejor padre que hayamos leído. Después de mucho pensar, también llegué a la conclusión de que no había leído muchos padres y menos padres ejemplares. Sin embargo, un padre que me llamó mucho la atención y que voy a mencionar aquí es el padre del libro Sell Out de Paul Beatty. Este libro es muy difícil de explicar, es un libro bastante complicado, pero básicamente nuestro protagonista es un hombre negro que vive en cierto lugar de Estados Unidos que es casi como de estos pueblos desaparecidos, ¿no? Que cada vez se van haciendo un poco más pequeños y que se van como aislando un poco de la civilización. Y precisamente nuestro protagonista lo que trata de hacer a lo largo de la novela es hacer que este pequeño lugar como que renazca, que siga teniendo un nombre, que sea pues reconocido y que aparezca en los mapas o en cuestiones así. Y es muy interesante ver cómo pues nos va contando toda su historia y la historia de muchos integrantes y muchos habitantes de este lugar.
Y un aspecto muy interesante de este libro y la razón por la cual lo puse en esta categoría es que el padre de nuestro protagonista era una especie de psicólogo o maestro, no recuerdo muy bien, pero el chiste es que hacía experimentos con su hijo para demostrarle como ciertas enseñanzas de vida, y a pesar de que los experimentos no siempre eran muy buenos ni eran particularmente pues buenos en el sentido de lo que debería de ser un padre ejemplar, sí siento que trataba mucho de educar a su hijo y de lograr pues enseñarle cómo reflexionar por su cuenta y cómo buscar información sobre las cosas y sobre el estilo de vida, formas de pensar de las personas y cosas así. Y eso me parece súper interesante, entonces por eso decidí ponerlo en esta lista. Siguiendo con el book tag, la pregunta 7 es el mes de julio y es mencionar un libro que muestre aventuras. Y aquí pues les voy a mencionar dos libros que me gustaron bastante. El primero de ellos es Esfera de Michael Crichton. Este fue un libro que también me encantó y básicamente nos narra una situación en la cual los militares de Estados Unidos encuentran una nave en el fondo del mar que pareciera que es una nave extremadamente moderna, que pues por lo mismo parece que no la hicieron los humanos, sino que probablemente cuenta con alguna tecnología que nosotros no poseemos. Y precisamente por esto y porque no saben muy bien qué hay dentro de la nave o qué podría suceder, hablan a un grupo de expertos para que vayan e investiguen pues qué podría estar ahí o por qué esta nave pues cuenta con esta tecnología tan avanzada. Y nosotros vamos a seguir a estos especialistas que pues van a ir al fondo del mar, se van a quedar ahí algunos días y poco a poco van a ir viendo qué es lo que sucede en la nave y cuáles son las particularidades de esta. Asimismo, en la nave hay una esfera que es algo que se piensa que ahí está como el cerebro de la nave o que ahí hay algo especialmente interesante, y nosotros vamos a seguir como que toda esa travesía y toda esa pues investigación que se va a llevar a cabo, ¿no? Es un libro súper interesante que habla mucho de diversas temáticas, pero que también me parece que está lleno de aventuras y se lo recomiendo bastante. Y el siguiente libro que les quiero mencionar es el de La mano izquierda de la oscuridad, de Úrsula K. Le Guin. En este libro nuestro protagonista es un embajador que va a un país muy muy lejano que se llama Invierno, y pues al inicio nos cuenta cómo es su vida en este lugar. A pesar de que él ya tiene viviendo ahí como 2 años, en realidad no se siente muy a gusto y siente que no se ha acostumbrado por completo a todo lo que viene siendo este país, a su idioma, a las costumbres de su gente y pues todas estas cuestiones, ¿no? Y en fin, no les cuento mucho, el punto de aquí es que casi al final nuestro protagonista sí emprende una aventura y una expedición que es bastante complicada, y pues creo que por esta misma situación yo recomendaría leer este libro como algo de aventura. No es el libro más aventuresco que hay, sin embargo sí cuenta con ciertos aspectos que definitivamente nos muestran pues qué es lo que podría ser la vida en otro planeta, y sobre todo incita mucho a las reflexiones de cómo sería vivir en otros lugares y qué es lo que tendríamos que tener en mente. Para el mes de agosto es mencionar un libro que se desarrolla en una escuela. Aquí les voy a mencionar el libro de The Girl with All the Gifts o Melanie de M.R. Carey. Este es un libro que, como ya les comenté en la reseña, a mí no me encantó por completo. Sin embargo, es un libro que a mucha gente le ha gustado y pues no les quiero contar mucho de ello. Simplemente comienza cuando nuestra protagonista, que es Melanie, está en una especie de internado / escuela y no sabemos muy bien por qué ni cómo, pero con el paso del tiempo y a medida que va avanzando la novela, pues vamos a entender un poco qué es lo que pasó y cómo. Así que si esta descripción muy vaga les llamó la atención, pues podrían leer Melanie. Al menos en esta versión del book tag, el mes de septiembre es mencionar un libro que haya sido escrito por un mexicano, dado que septiembre es el mes patrio en México. Y aquí les voy a mencionar el libro de Esclavas del Poder o Slavery Inc. de Lidia Cacho. Esta es una investigación periodística que hizo la autora sobre la trata de personas, sobre todo la trata de mujeres y niñas. Y es un libro tremendamente crudo y fuerte. A pesar de que no es un libro muy gráfico y descriptivo, debo decir que sí es un libro que a mí me pegó bastante, porque la autora se da el tiempo de explicarnos muchos de los factores que están relacionados con la trata. No solo está el aspecto monetario y económico, sino que también hay muchas cuestiones políticas, de poder, de pues diferencias entre clases sociales, entre países, de ideas pues machistas y de muchas cuestiones que de verdad pues son bastante complicadas. Y algo muy interesante es que la autora no solo nos presenta una otra perspectiva, sino que tenemos la oportunidad de conocer las ideas y opiniones de muchas personas que están relacionadas y involucradas en este negocio, y es algo bastante desgarrador que la verdad yo cuando estaba leyendo sí me deprimí un poco, porque sentía que es algo en lo que muchos de nosotros sentimos que no podemos hacer,
y las cifras son horripilantes, sobre todo cuando lees cuántos niños y cuántas niñas están sometidas a esto, cuántos jóvenes y cuántas mujeres de verdad pues no ven una salida a este problema y de verdad se encuentran totalmente pues esclavizadas, ¿no? Es algo muy feo, es un libro que duele un poco leer, sin embargo creo que es importante estar conscientes y saber qué es lo que en realidad está pasando, y asimismo la autora al final pues nos da un poquito de esperanza y nos da diversas ideas de cómo es que nosotros podemos contribuir para que esto disminuya, o para que al menos pues más gobiernos tomen acción y más personas decidan pues no contribuir a esto. Y de verdad es un libro que les recomiendo mucho si les interesa ese tema. Es un libro fuerte y duro, pero pues así es la vida, ni modo. La consigna 10 está relacionada con octubre y menciona un libro de terror o miedo. Debo decir que este año yo no leí libros de terror, de hecho no leí nada similar. Sin embargo, hubo un libro que me dio un poquito de miedo mientras lo leía y fue el de 10 negritos de Agatha Christie. Este libro pues nos cuenta la historia de un grupo de personas que se dirigen a una isla, y cuando llegan a esta isla empiezan a suceder cosas que no eran exactamente lo que se esperaba. Y debo decir que el ambiente y la atmósfera que construye la autora, sobre todo al inicio del libro, es bastante aterrador y temeroso. A mí me dio un poquito de miedo. La consigna 11 de noviembre es mencionar algún libro que tenga fantasmas o muertos. Debo decir que creo que no leí ningún libro que cuente con estas características. Sin embargo, lo que más se acerca es el libro de Cuentos Reunidos de Amparo Dávila, y aunque nunca se dice clara o explícitamente que hay fantasmas o muertos en estos cuentos, yo creo que en muchos de ellos sí hay algunas presencias sobrenaturales y sí hay algo que pues simplemente no es normal. Así que ese libro. Y ya por último, el mes de diciembre, y es mencionar el último libro que leíste en el año. El último libro que casi acabé de leer fue No nacemos machos, de Guadalupe Rivera. Este es un conjunto de 5 ensayos que debo decir que aunque no me parecieron tremendamente interesantes, creo que pueden ser una lectura pues llamativa para aquellas personas que quieran tener ideas un poco diferentes sobre el feminismo y también sobre qué es exactamente el sexismo y el machismo y cómo esto puede afectar, ¿no?, pues tanto a hombres como mujeres. Y el último libro que sí leí en su totalidad en el 2017, porque debo decir que No nacemos machos lo leí un fragmento en 2018, fue Y su corazón escapó para convertirse en pájaro, de Edna Iturralde. Este es un libro que nos cuenta diversas historias sobre el pueblo negro y sobre todo cómo es que mucha gente de África llegó a Ecuador. Es un libro bastante interesante porque nos habla de, pues yo creo que costumbres y tradiciones que nosotros no conocemos, y sobre todo que nos permite conocer algunas de las tradiciones africanas que se han mantenido hasta la fecha en Ecuador. Entonces, si están interesados en cualquiera de esos dos temas, yo de verdad se los recomiendo bastante. Y ese fue el book tag de final de año / inicio de año. Me encantaría que me cuenten qué leyeron ustedes, cuál fue su primer libro, el último, cuál contaba con buenas madres, buenos padres o malas madres, como gusten. En caso de que estén interesados, les dejo todas las consignas aquí abajo en la cajita de la información, ya sea que puedan contestar aquí en los comentarios o para que las puedan replicar en su blog o en su canal. Y eso es todo, muchas gracias por ver este video, espero que les haya gustado. Si así fue, no olviden compartirlo y darle like. Si no, pueden darle un dislike y decirme qué no les gustó para mejorar futuros videos. Y si les encantó, no olviden suscribirse a mi canal por acá. Muchas gracias y espero verlos pronto. Bye.